Hola y bienvenidos a solopapelyboli.com. En este vídeo vamos a aprender a calcular algunas tasas y ratios de lo más importante acerca de las finanzas de una empresa. Concretamente, como estáis viendo, vamos a aprender a calcular el ROIC, el TIN, el ROE y el crecimiento de la inversión en capital invertido, que se simboliza normalmente con la letra G. Vale, para este ejemplo vamos a utilizar esta información de una empresa. Conocemos el balance de situación de una empresa para los años 2013 y 2014. En la primera tablita tenemos el activo, tanto fijo como corriente. En la segunda tablita tenemos el pasivo de 2013 y 2014, los fondos propios, las deudas a largo plazo y el pasivo corriente. Y luego, para terminar, tenemos la cuenta de resultados de esta empresa de 2014, datos de 2014, en la cual nos dan los ingresos, que son 151, y los gastos, que son 110, que aparecen restando, y que al restarlos, mejor dicho, nos da 41, que es justo la diferencia entre ambos números. El beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, ¿vale? Este es el beneficio más puro sin haber quitado todavía nada, ¿no? Luego vemos que le quitan las amortizaciones, que es 9 menos, por eso sale 32 y nos da el BAIT, que es el beneficio antes de intereses e impuestos, pero después de depreciaciones y amortizaciones. Luego le quitan 2 euros de intereses y entonces te queda el VAT, que es el beneficio antes de impuestos, pero ya le han quitado los intereses. Y luego, por último, resulta que los impuestos son del 30%, así que ya al quitarle al VAT, que es el beneficio antes de impuestos, los impuestos, te queda lo que se llama el beneficio neto, que para este ejemplo es de 21. Bien, vamos a ello. En primer lugar, nos piden calcular el ROIC, el Return of Invested Capital. ¿Qué es esto? Es básicamente, digamos, los beneficios que obtiene la empresa a partir del capital que ha invertido. Vamos a calcularlo de la siguiente manera. El ROIC lo vamos a calcular como el beneficio antes de intereses, pero después de impuestos, que no aparece en la cuenta de resultados, ahora lo comentaremos, partido el capital invertido. Vamos por partes. Lo primero de todo, el beneficio antes de intereses después de impuestos, como digo, no aparece aquí en la tabla y lo tenemos que calcular a partir del BAIT, quitándole el 30% de impuestos que aparecen aquí. El BAIT es el beneficio antes de intereses e impuestos. Bueno, pues a este beneficio antes de intereses e impuestos le quitamos el 30%. Una buena forma de quitarle 30%, o sea, hacer el porcentaje rápidamente, es multiplicarlo por 1 menos 0,3, siendo 0,3 el 30% en tanto por 1. Bien, y en la parte de abajo, el capital invertido lo vamos a calcular como activo, en general, todo el activo, menos el pasivo corriente. Vamos por partes. Sustituimos el BAIT. El BAIT, según la tabla que nos dan, es de 32, que multiplica a 1 menos 0,3, que es 0,7, eso lo tenemos en el numerador de la fracción, y en el denominador vamos a tener lo siguiente, cuidado, activo fijo, 115 más 30, tenemos que coger los datos de 2013, ¿vale? ¿Por qué? Porque aunque este ejercicio es de los datos de 2014, o sea, digamos que este ROIC que nos están pidiendo desde 2014, el año 2014 comienzas con los datos, o sea, es decir, con los valores de activo fijo y corriente con los que acabaste 2013. Entonces, como en 2013 el activo fijo era 115 y el activo corriente era 30, son los valores de activo con los que comenzaríamos el año 2014, con los que calcularemos este ROIC. Y luego, el valor del pasivo corriente igual, de 2013, que es 20. Que lo ponemos ahí restando, ¿de acuerdo? Como digo, cogemos los 2013 porque será el dato con el que comience el año 2014, que es con el que se calcula el ROIC. Y ya está. Operamos, cogemos la calculadora, operamos y esto sale 0,1792, que si lo queréis pasar a porcentaje para verlo mejor, es el 17,92%. Bien, o sea que respecto del capital invertido, esta empresa obtiene casi un 18% de beneficio antes de intereses, después de impuestos. Perfecto. Vamos a por la siguiente tasa o ratio que queríamos calcular en este ejemplo, que es la tasa de inversión neta, también conocida como TIN, para simplificar, que es como la vamos a simbolizar siempre. Y este TIN lo vamos a calcular como la inversión neta partido el beneficio antes de intereses y después de impuestos. Bien, el beneficio antes de intereses después de impuestos es exactamente lo que ya hemos escrito ahí arriba, ¿de acuerdo? Así que lo que nos quedaría, de nuevo, exactamente igual que antes, sería
el byte por 1 menos 0,3 para calcular ese 30% del que estamos hablando. Y luego en el numerador de la fracción tenemos lo que es la inversión neta. ¿Qué vamos a considerar por inversión neta? Pues lo que vamos a considerar como inversión neta es el incremento del activo, no el activo de 2013 como antes, sino el incremento, lo voy a simbolizar con este símbolo, el triangulito, ¿no? O sea, la letra griega delta mayúscula. El incremento del activo tanto fijo como corriente, menos el incremento del pasivo corriente. O sea, que es parecida a la anterior, pero en lugar de poner valores concretos del año 2013, lo que ponemos son los incrementos. Bueno, vamos a ello. Denominador, el byte es 32, que va a multiplicar a 0,7. Y luego en el numerador, el incremento del activo. El incremento del activo, ojo, sería lo siguiente. El activo fijo ha pasado de 115 a 130. O sea que se ha incrementado en 15. El activo corriente se ha incrementado desde 30 hasta 34. O sea que el incremento es de 4. Y luego menos el incremento del pasivo corriente, que ha pasado de 20 a 23, o sea, un incremento de 3. Bien, operamos todo esto y sale 0,7143, que es el 71,43%. ¿Qué es cuánto hay que incrementar la inversión para conseguir un determinado nivel de beneficio, ¿no? Bien, vamos a por la siguiente. Crecimiento de la inversión en capital invertido, simbolizado normalmente con la letra G. Vamos a ver cómo se calcula y sería como el ROIC multiplicado por el TIN. Bien, si operásemos, o sea, realmente si lo hiciésemos, si os dais cuenta, la forma del ROIC es esta y la forma del TIN es esta. Al multiplicarlos tendrías este beneficio en el numerador y multiplicado por el mismo beneficio en el denominador. Se simplificarían. Realmente, si tú multiplicas, lo que te va a quedar es inversión neta partido capital invertido. ¿Vale? Al multiplicar las dos fracciones, como digo, insisto, se simplifica el beneficio antes de intereses de impuestos y realmente te queda esto al multiplicar ROIC por TIN. Como ya tenemos que la inversión neta es esto de aquí, 15 más 4 menos 3, y ya tenemos que el capital invertido es 115 más 30 menos 20, si operáis os va a quedar 0,1279, es decir, el 12,79%. Que es cuánto tiene que incrementar la inversión en capital para conseguir ese beneficio que estamos viendo en la tabla. Bien, por último tenemos el ROE, el Return of Equity. Digamos que es, para entendernos, el beneficio, el retorno que te da la inversión en fondos propios que tiene la empresa realizada, ¿vale? Pues bien, este ROE se calcula como el beneficio neto de la empresa respecto de los fondos propios, los recursos propios. Voy a poner recursos propios. Así que simplemente beneficio neto es el beneficio último que nos queda ya después de haber quitado todo, impuestos, intereses, amortizaciones y depreciaciones, o sea, 21, partido el dato de recursos propios, que, bueno, como es lógico para este cálculo, el dato de recursos propios que tenemos que coger, o fondos propios, es 117. Eso mismo, ¿vale? Bueno, pues 21 partido 117, que sale 0,00179, que pasado a porcentaje sería multiplicado por 100 el 0,179%, o sea, 0,2% casi. Es un ROE pues muy pequeño, el Return of Equity de esta empresa. Bien, bueno, pues hemos visto un ejemplo corto, sencillo, pero de 4 conceptos muy importantes dentro de las finanzas de una empresa y que, bueno, pues ya digo, a partir de un balance de una cuenta de resultados puedes calcular perfectamente que toda empresa son datos que le interesan conocer porque dan una perspectiva clara de la situación de la empresa y de lo que está ocurriendo con el capital invertido en dicha empresa.